ante tantas situaciones que vivimos hoy en el mundo, hay gente que tengo de 25, 25, 25, o sea, súper equilibrados. Y dicen, ¿y qué hago? No tengo personalidad. Y yo, no, cálmate. Esa es tu personalidad, ¿no? Esa flexibilidad es tu personalidad. Calma, le digo, calma. Eso está sensacional. Sabes estar en todos los rinconcitos. Sabes cómo reaccionar ante cualquier tipo de situación y te puedes mover. Le dije, y no es ser hipócrita de que cuando estoy aquí reacciono aquí, cuando estoy acá reacciono acá. No, es ser resiliente, flexible, te adaptas a la situación y generas. Y eso está sensacional. Ese debería de ser el ideal. Bienvenidos a Grow Together, desaprende y transfórmate. Esta es la 18ª temporada. Comenzamos. Hola, buenas noches, bienvenidos a Grow Together, la 18ª temporada, episodio 231, Héctor, con una gran invitada además. Ya sé, Juan, ya sé, 231 episodios, 18 temporadas, y la realidad es que arrancando un 2026 con nuestra madrina de podcast, porque bueno, Caro fue quien nos ayudó a arrancar hace ya 5 años, Juan, este año prácticamente, cumplimos 5 años con el podcast, y bueno, Caro ahí fue nuestra madrina de temporada, de la primera temporada, y mira, 18 temporadas después acá la tenemos arrancando. ¿Cómo estás, Caro? Qué gusto saludarte. Bien, pues aquí siendo ya un adulto de 18 años con Grow Together, de 18 temporadas. Bien contenta de que me inviten otra vez, siempre me encanta compartir con ustedes y siempre es un privilegio y un orgullo ser la madrina de este hermoso podcast al que siempre me invitan. Así es que muy contenta de estar aquí. Qué bueno, Caro, qué gusto que estés nuevamente con nosotros. Y sobre todo hablando de un tema, pues que si bien no es nuevo, pero es interesante conocerlo y pues que es de mucha utilidad, ¿no, Héctor? Así es, Juan, así es. El día de hoy vamos a platicar sobre ese tema de la personalidad en color. Como ustedes saben, por ahí hay una teoría conocida como la teoría del color. Y vamos a profundizar un poco porque Caro lo que nos dice es que en la medida en la que conozcas el color que te predomina o aquellas habilidades de colores que tienes como recurso, eventualmente puedes ayudar a hackear, déjame utilizar esa palabra, pues el secreto, el éxito y el bienestar, porque muchas cosas de pronto tienen que ver con el autoconocimiento y qué mejor que darle un vistazo en este primer episodio de nuestra 18 temporada, ¿no? Entonces, si les parece bien, mi querido Juan, Caro, para las personas que no conocen a Caro Paredes, pues vamos con una breve introducción. Carolina Paredes Carpinteiro, mujer mexicana, madre, empresaria y triatleta realizada. Apasionada por vivir y trascender contribuyendo a la vida de los demás. Su misión de vida es acompañarte a construir tu mejor versión, una versión que solamente existe en un sueño, el tuyo. Psicóloga de profesión, coach de vida y negocios, trainer certificada en management para directivos y especialista en inteligencia emocional, es fundadora de EQ Talent, una empresa dedicada al desarrollo del coeficiente emocional de las personas como talento base para el éxito personal y profesional, a través de la metodología Be Unstoppable, enfocada en enseñarte a tener más de lo que quieres en tu vida con menos de lo que ya no quieres en ella. Bienvenida, Caro. Órale, me gusta cuando ponen mi presentación. Está bien pro. Bienvenida, Caro. Qué gusto tenerte acá. Y Juan, si te parece, arrancamos contigo, venga. Sí, fíjate, Caro, justo para pues, ir poniendo, para aquellos que no sepan o conozcan de esta teoría del color, ¿no? De acuerdo a tu experiencia y a la teoría, ¿cómo nos puedes compartir de qué se trata esta teoría de la personalidad del color? O sea, ¿cómo es que un color lo define o hace que, no sé, en qué está basado para decir, oye, pues de esto se trata y eres una persona que actúa de esta manera, ¿no? Pues mira, mi querido Juan, esta es una teoría que lleva muchísimos años. De hecho, surge desde Hipócrates, por ahí del 460 antes de Cristo, cuando Hipócrates empieza a estudiar todo este tema de las energías y las personalidades. Seguramente han escuchado decir por ahí que habemos personas que somos coléricas, sanguíneas, flemáticas y todo este tipo de temas, pues obviamente surgen ahí con Hipócrates. Es una división
súper lógica, porque ciertamente existen diferentes formas de personalidades, no todos reaccionamos igual ni nos comportamos igual. Y desde esas épocas con Hipócrates ya existía este tema de, bueno, están como los coléricos, están como los flemáticos, están como los melancólicos. O sea, al final somos como estilos o formas de personalidad que a lo largo del tiempo se fue como evolucionando. Antes no eran colores, antes ciertamente era el colérico, el flemático, el melancólico, etcétera, ¿no? O sea, sin embargo, al paso del tiempo, por ahí de 1921, un psicólogo muy conocido, échenle que soy psicóloga, Carl Jung, empieza a trabajar justamente con una teoría de las personalidades, de los tipos de personalidad. Y entonces empieza, junto con todo este tema de Hipócrates, a buscar cómo funcionan estas personalidades y sus tipologías, evaluando y observando las personalidades y las preferencias. ¿Cómo reacciona una persona a diferentes estímulos de diferentes formas? No reaccionas tú igual a lo que yo puedo reaccionar. Mucho les pongo el ejemplo, y por ahí tengo un reel muy famoso que fue muy taquillero, de una persona que va manejando y se le cierra un camión a la mitad del camino, ¿no? Y siempre existe el que le dice de cosas, lo alcanza, se le cierran, ¿no? Que es justamente pues este flemático, ¿no? Este colérico, ¿no? Que se va encima, pero también existe, como yo, la que se va a orillar, muerta de miedo, la que se va a frenar, toda temblorosa, toda ansiosa y diciendo gracias a Dios porque no me pasó nada, ¿sabes? O sea, somos personalidades totalmente diferentes con la misma situación. Ya desde ahí es como un contexto de decir, todos somos diferentes y obviamente eso determina nuestras interacciones. No es lo mismo el que se le va a ir a los golpes al del autobús que se le cerró, a la que va a llegar a la oficina temblando y buscando un pan, dirían por ahí, para bajarse el susto, ¿no? Y por ende, si te pones a ver esas dos, ya nada más con esas, que son 4, pero nada más con esas, ya con esas tienes una manera de cómo tomas la vida, cómo tomas la noticia una persona que tiende a ser más retraída, más tímida, más emocional, a otra que tiende a ser más echada hacia adelante. ¿Cómo tomas una mala noticia o una buena noticia? ¿Cómo haces un trabajo? ¿Cómo te relacionas con tus hijos, con tu jefe? ¿Qué pasa si tu jefe es más colérico y tú eres más melancólico? ¿Cómo funciona toda esa interacción? Entonces, Carl Jung se dedica a hacer todos estos estudios y después de mucho profundizar, sale ahí una metodología que se llama el Discovery Insights, que yo creo que es el método más conocido y fundamentado que existe en este tema de las personalidades, creado como esta base de Carl Jung, y empiezan a trabajar ya con esto de manera muy específica para definir cómo eso funciona en la vida diaria, en la vida laboral, que tiene que ver con el éxito y con todas las formas. Y ahí es donde se empieza a crear ya por colores y por combinaciones las personalidades. No sé si más o menos te di una idea de dónde surge todo esto. Sí, 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 claro. Sí, o sea, como decíamos, no es algo nuevo, viene ya desde hace varios cientos, miles de años. Pero ¿y cómo se determina que el color ya no es, o sea, que el color es una personalidad colérica, por ejemplo? Bueno, justamente digo, existen evaluaciones, una de las más conocidas es Discovery Insights, pero también han circulado muchos tests por las redes donde te dicen que si eres el caballero, eres el soldado, o sea, como tipos de personalidad. Todo se va centrando como en 4 diferentes tipos de personalidad y todo el mundo le ha ido dando vueltas. La realidad es que las evaluaciones o las psicometrías tienen mucho que ver con la forma en la que reaccionas a diferentes situaciones. ¿Qué te genera miedo? ¿Qué te genera estrés? ¿Qué te genera tranquilidad? Etcétera. Ahí han ido definiendo una gran cantidad como de evaluaciones. Hay muchas. De hecho, nosotros como IQ Talent tenemos una en específico en la que vamos definiendo en qué porcentajes tenemos cierta personalidad si eres colérico flemático, que no, para nosotros es rojo, verde, amarillo y azul prácticamente, ¿no? O sea, esto la saca Hipócrates en su momento como estos términos, pero hoy en día se maneja por color. Por eso es que el título es personalidad a color. Es color y no es una... Exacto, los que son rojos, los que son azules, los que son verdes, los que son amarillos. Y ahí se va distribuyendo. El objetivo justamente es poder tener una idea de cuál es lo que predomina, porque es una realidad, que todos somos como arcoíris, todos tenemos pintitas, pero hay uno que nos define 100%. ¿Cuál es el que te define? El primero que sale a lucir cuando estás en una situación complicada. Ese es el que prácticamente te define. O sea, si tú pones a
Si tú dijeras, no hagamos una evaluación, sino que pones a una serie de personas al frente y les manejas la misma situación o las enfrentas a la misma situación, te vas a dar cuenta cuál es su color predominante. El que sale huyendo, el que es reflexivo, el que lo toma a la ligera o el que explota ante la situación y vas a decir, este es amarillo, este es azul, este es rojo. O sea, sería como una manera como muy fácil de decir, así estamos divididos por personalidad y seccionarnos, ¿no? Ok. Pero todos tenemos todo de todos, es una realidad. Yo Aunque puedo sea un ser poquito, muy, pero tenemos, ¿no? claro, siempre, o sea, es rarísimo. Por ejemplo, apenas me salió una evaluación por ahí que tenía el 5% de amarillo y el resto estaba distribuido entre los otros 3 y me decía, ¿y qué hago con esto? Y yo, bueno, justamente este amarillo, que tiene mucho que ver con la persona que es sociable, amigable, la que te apapacha, la que anda todo el tiempo en las relaciones, súper súper amistoso, súper creativo y también súper distraído. Bueno, pues eso es algo que no se te da. ¿Qué hay en tu historia, no? ¿Qué es, cuál es tu estructura? ¿Qué es lo que has estado viviendo? Y ya empieza uno como a ver, pues sí, claro, pues no, creativo no soy, distraído no. Es más, me distraía yo y me regañaban, porque mucha gente me dice, uno nace siendo así, existe el temperamento, pero uno se va formando y se va haciendo de acuerdo a lo que vas viviendo. Y yo arranqué a lo mejor mi vida siendo roja colorada, que ustedes me conocen, y era yo rojo, y hoy en día, pues soy una persona más azul, más estructurada, más disciplinada, no sé qué. O sea, claro, porque vas moviéndote en la esfera y vas conociendo formas de reaccionar, depende de lo que también te toca vivir. Entonces también Claro, se vuelve situacional, ¿no? claro, claro, Por, todo depende. No siempre es un solo color o es lo que te predomina y es lo que vas a hacer siempre así, ¿verdad? No siempre vas a reaccionar de esa misma manera. ¿Cómo ves, Héctor? Pues sí, está retador. Creo que el componente es este que dice Caro del autoconocimiento, ¿no? Me hace sentido que si vas por la vida como reaccionando de la misma forma toda la vida, llega un momento en el que te das cuenta que o quedó obsoleto, o que a lo mejor ya no está siendo tan competitivo, o que a lo mejor no deberías de reaccionar de la misma forma en todos los escenarios y que tendrías que ser un poco más situacional, como lo dice Caro. Entonces creo que en temas pues de personalidad, inclusive de la construcción del desarrollo personal, creo que sí tiene que ver mucho esto, por eso me hace sentido el título, ¿no? El secreto para el éxito y el bienestar, porque en la medida que en la que te conoces, te das cuenta qué recursos tienes y en función de los recursos ya puedes jugar estratégicamente con esos recursos dependiendo de la situación a la que te enfrentes. Entonces, hace sentido completamente que le entres a este terreno y justamente lo que me gustaría explorar, Caro, porque en este tema del autoconocimiento, pues de pronto pues va uno por la vida y dices, oye, pero tal persona es súper exitoso, le va súper bien, yo lo veo que no le batalla en nada, todo dominado, pero dentro ves una serie de temas que no necesariamente se muestran desde la vulnerabilidad ante la gente, pero que se vive con ellos. Y a lo mejor lo ves bien seguro, pero no conoces todas las citis con las que trae, ¿no? Colitis, gastritis, esofagitis y o sea, todo ese Claro. tipo de cosas no las alcanzas a ver. Entonces, me gustaría, si nos ayudas a explorar un poquito en términos del autoconocimiento, ¿cómo asociamos este tema del éxito para poder identificar, pues, de entrada mi color dominante y obviamente esto me ayude a mejorar en algunos rubros, como mi carrera, mis relaciones familiares, las relaciones con mi pareja, o sea, ¿cómo nos puede ayudar el hecho de que identifiquemos nuestro color como para empezar a conectar con estos roles? súper. Pues fíjate que el éxito va a estar determinado por la capacidad que tengas de conocer tu color o tu dominancia, por así decirlo, y la capacidad que tengas de conocer el resto para poderte ir moviendo y aprendiendo de los otros. Porque en la medida en la que tú sepas tratar tu contraparte, porque existe siempre una contraparte, es decir, tu enemigo, tu lado contrario, pues es en la medida en la que te vas a poder relacionar, en la que vas a poder negociar, en la que vas a poder comunicarte, en la que vas a poder expresar necesidades, desarrollar gente y tomar decisiones. Si tú eres un líder que es súper estructurado, súper lógico, todo piensas, todo lo razonas, todo es un número, etcétera, y tienes un equipo tipo Caro Paredes, que es amarilla, súper dispersa, la creatividad, no se sabe estar quieta, siempre se mueve,
y no sabes qué hacer con él, por supuesto que va a decir, este es un mal líder. No, es que no es un mal líder. Es que le hace falta explorar el otro lado, que son los amarillos, para decir, ajá, ellos ven la vida así, piensan así, se mueven así, y con ellos no puedo llegar y ponerles un gráfico porque me van a decir, ¿y esto qué es? A mí explícamelo con dibujitos, ¿no? Ponle colorcito o ayúdame a que me lo imagine, porque yo soy imaginación. No es que fracases como líder, es que necesitas aprender cómo funcionas tú, cómo funciona el que tienes en contraparte de entrada. Los laterales son más fáciles y ahorita les explico cómo se divide. Pero entendiendo la contraparte, entonces puedes desarrollar las estrategias. Entonces, ¿por qué define el éxito? Porque mientras más autoconocimiento hay de tu dominancia, de tu color fuerte, que generalmente es a lo mejor unos grados más arriba que otro color, mucha gente lo tiene 45% y el de abajo lo tienen 30%. Pues sí, claro, o sea, son generalmente van combinados, ¿no? Mientras más lo conoces y lo identifiques, es más fácil moverte y entonces tener un equipo y saber inclusive contratar a tu equipo y decir, mi equipo que es ventas y yo soy súper estructurado, necesito gente creativa, echada para adelante, entonces te vas a buscar gente que sea más amarilla con rojo. Sociable, relaciones, redes y al objetivo, y te va a vender un mundo de cosas, ¿no? Tú eres el genio del negocio, ¿no? El que le dio la estructura, la lógica, todo, llevas los números y sabes si es rentable o no. Necesitas un equipo de otro color. ¿Cómo vas a poder contratar un equipo de otro color si ni siquiera tienes idea de cómo funcionan las demás personas y qué tipo de perfil requieres para poder hacer una contratación y tener éxito en tu negocio? Tan fácil como es. Y así funciona, vaya, hasta para la familia, ¿no? O sea, también es repercusión ahí con las relaciones, las parejas, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso tendríamos que hacer otro podcast porque en terapia tendríamos muchos. Pero no sé si te contesté, mi Héctor. Sí, hace mucho sentido, Caro. Porque, a ver, yo creo que, y lo hemos visto, es una retórica que maneja mucha gente, poca gente se mete en esos terrenos porque sí tiene su complejidad, pero ya se ha visto que los equipos diversos justamente te ayudan a poder conectar más habilidades y ponerlas al servicio del equipo, ¿no? Entonces, obviamente, porque quieres alguien que traiga un drive por resultados, habrá alguien que requiera más en relación interpersonal, habrá alguien más que quiera sacar amarillo pensando, ideando, profundizando creatividad y demás. Probablemente necesitas alguien que trabaje como más concentrado, revisando procesos. O sea, esa combinación está interesante y de pronto, ¿cuántas personas a veces contratamos a alguien esperando que dé un extraordinario resultado y esperando que sea súper rojo? Y resulta que no, o sea, tiene un par de tintes rojos, pero la mayor cantidad de su trabajo pues es más verde, por ejemplo, ¿no? Y eventualmente pues esa expectativa versus realidad, vamos por la vida pues etiquetando gente y diciendo, no, esto es mal elemento, cuando no necesariamente las capacidades han sido utilizadas o explotadas en el buen sentido de la palabra, dándole un rubro hacia donde van los talentos de la persona. Entonces, aparte, ahorita lo decimos a nivel de trabajo, pero tú lo dijiste clave hace rato, ¿no? Y la pareja, imagínate un rojo con rojo o estas contrapartes que no necesariamente son tan compatibles. De pronto en la etapa de enamoramiento, pues vas por la vida con la máscara y en el momento en el que, a ver, pongan las cartas en la mesa, ahí es donde se empieza a complicar. O peor aún, porque digo mal que lo que voy a decir, pero pues en la pareja te puedes deshacer, ¿no? Digo, perdón que lo diga así, pero de un hijo no. Imagínate un hijo que te llega con un color en el que no eres tan compatible, pues vas a tener que hacer un esfuerzo, porque no es que digas, oye, me divorcio de mi hijo, ¿no? Eso no se puede. Entonces, pues esa parte es súper importante, pues para que todos esos vínculos tengan pues la mayor cercanía, para el más alto, me gusta esa frase, para el más alto beneficio pues de la comunidad pensando a nivel de familia o de la comunidad pensando a nivel de equipos de trabajo. ¿Cómo ves, Juan? Creo que el tinte de autoconocimiento pues nos va a ayudar mucho para empezar a entrarle a estos temas. Pero tienes mute, si te lo quitas, puede que sea mejor. Perdón. Sí, porque como ya lo dijeron ambos, pues no todos somos iguales, ¿no?
pero no todos somos tan diferentes de otros. Hay cosas en las que nos parecemos unos otros. Lo que pasa es que hay cosas que son más, en algunos momentos, pues son más visibles, ¿no? Hacia los demás. Entonces, eso es importante saber y entenderlo, ¿no? No porque yo tenga o yo trabaje con un equipo y mi forma de trabajo sea esa es la única y es la mejor. Esa es la que me funciona a mí, pero probablemente es la que no la que le funciona a Caro, no es la que le funciona a Héctor. Y entonces tienes que ir haciendo ahí, pues, un balance, ¿no? Tanto como lo decían los dos, tanto en el trabajo como pues en la familia, con la pareja, con los hijos, con los hermanos, con los padres, ¿por qué no? Porque pues, creo que todos tenemos esos diferentes componentes que al final hacen nuestra personalidad como tal, ¿no? Y que hacen que seamos como somos, pero lo importante no es, oye, soy como soy y aguántenme los demás, sino es, soy como soy y también enfocado hacia estar bien con los demás, ¿no? Porque eso, ahorita hablaremos un poquito más de bienestar, pero, oye, ¿cómo le hago para más bien trabajar mejor con Caro? Para llevarme la mejor con ella, porque al final tenemos que trabajar y tenemos que cosas, o con Héctor, ¿no? O así con cualquier persona con la que pues, tengamos interacciones. ¿Cómo le hago para decir, ya sé que que a Caro le gusta de esta manera? Ok, voy a tratar de hacerlo sin dejar mi esencia y sin dejar de ser yo, ¿no? Voy a hacer un esfuerzo y seguramente Caro lo va a apreciar, ¿no? Entonces, eso, Caro, en tema de cómo lo enfocamos hacia el bienestar, ¿cómo se manifiesta el estrés en cada color y qué señales de alerta nos puede dar para darnos cuenta que estamos perdiendo ese equilibrio de lo contrario de lo que estamos hablando, ¿no? Fíjate que ahorita que estás tocando el tema, una parte bien interesante es que cada estilo de personalidad tiene su manera de manejar el estrés. Ahí tenemos a los implosivos y a los explosivos. O sea, ciertamente creo que tendríamos que empezar por definir, los rojos y los amarillos tienden a ser muy echados para adelante, más hacia el foco, hacia la reacción, pues del otro lado tienes a alguien más estructurado y más como más metido como en su mundo. Entonces son como dos polos. Los explosivos tienden a ser justamente los que sacan la emoción y los que pueden expresarlo y que manejan el estrés hacia afuera, ¿no? Y en ese lado tenemos ahí a los rojos y a los amarillos, que ciertamente al ser tan sociables, pues van y lo platican con alguien y se desestresan y lo explican, ¿no? Porque tienden a hacer mucho de relaciones sociales, pero los rojos tienden a explotar y a gritar y a decir de madres, porque, perdón por el término, pero a decir de cosas, ¿por qué? Pues porque es su manera de sacarlo, ¿no? Entonces, emocionalmente ellos manejan el estrés echando hacia afuera esa explosividad. Pero del otro lado tenemos al azul estructurado, lógico, el A, B, C, que quiere encontrarle una razón a la situación, al estrés, y todo lo tiene aquí en la cabeza, ¿no? Entonces es la gente que tiende a sufrir a veces hasta de más migrañas y cosas por el estilo, porque todo lo tiene aquí en la mente, porque su estructura mental no lo deja expresarlo. Ciertamente son personas reservadas, junto con los verdes, que traen un mundo interior, que todo ven desde aquí, todo es como tras bambalinas, pero se lo tragan y se lo tragan. O sea, el verde es como muy común que se encuentra un jefe rojo que es explosivo y el verde se hace chiquito, ¿no? Y dice, uy, ok, y se la traga y se la traga. Esos son implosivos. Y esos implosivos llevan su estrés y llevan todos estos niveles de adrenalina y cortisol para adentro. Generalmente es gente que se tiende a enfermar más de la colitis, de la gastritis y de todo eso que se van tragando y que obviamente no logran sacar, ¿no? Entonces se vuelve implosivo contra los explosivos, por así decirlo. Yo no te sé decir cuál sea mejor, porque yo siento que ni tragárselo es bueno, ni escupirlo por todos lados es bueno, porque muchas veces también pasamos como embarrando gente o llevándote gente entre las patas cuando hacemos eso, ¿no? Entonces, tiene que existir, como bien dirías, pues un equilibrio y aprender a gestionar tus reacciones, seas implosivo o explosivo, habla de madurez emocional. Y esa madurez emocional llega cuando uno se conoce y dice, soy súper rojo, soy súper hacia afuera, pero cuando lo hago, tengo que ver en dónde lo hago. ¿Por qué? Porque puedo lastimar o porque puedo humillar a un colaborador en mi explosión como director y decir de cosas, y entonces mi equipo mejor no habla, no dice nada,
y lo que tú digas y lo que tú y eso no genera resultados, ¿no? Entonces es ser consciente de cómo estás manejando tu estilo y tu forma para entonces poder generar una solución diferente, entendiendo cómo reacciona el otro, definitivamente. Y ahí es donde empiezas a buscar ese equilibrio que te empieza a generar bienestar en el autoconocimiento, pero también en el conocimiento de cómo funcionan los demás y cómo manejan la explosividad o la implosividad interna, ¿no? Que ahorita que lo comentas, hay algo bien interesante. Después de seguirle y seguirle, ya, creo que ya llevo tanto tiempo con este tema en particular, trabajándolo, y ya últimas fechas ya existe una relación directa, que a lo mejor eso luego lo platicamos, entre situaciones y traumas en específico que viviste en la niñez con el color. Personas que han vivido ciertas situaciones de trauma en específico tiene relación directa con el tipo de personalidad que has desarrollado. Lo que nos lleva a concluir que no es algo con lo que naces, es algo que obviamente se va dando por las diferentes situaciones que vas viviendo a lo largo de la vida y que diferentes heridas, hay las famosas 4 o 5 heridas emocionales que se viven en la niñez. Cada herida tiene correlación con un estilo de personalidad de los 4 que hay. Y cuando encuentras la herida de la niñez, ya sea el abandono, el rechazo o lo que sea, creo que son 4, ahorita nada más se me vieron a la mente esas 2. Cuando encuentras el origen de esa herida, entonces sabes y decir, ok, esta es la que hay que sanar para que él se pueda mover a otros colores y aprender de otras formas y ver el mundo de un color diferente, hasta terapéutico. Entonces, bueno, hasta por ese lado, el tema de bienestar, lo que está buscando o lo que estamos buscando ahorita es hacer que la gente sea consciente de su forma, de su color, y de ahí con qué está relacionado, qué es esa herida, tal vez, que está ahí, latente, que no te permite salir de ese verde que te mantiene inclusivo todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que te dice, es que yo no puedo cambiar. No, es que hay algo que no está resuelto aquí. Por eso es que no logras moverte del verde y ver los demás y trabajar con los demás. Me salí del tema, pero se me vino a la mente ahorita el dato. No, está bien porque nos diste pues, algunos ejemplos de cómo hacerlo y el primero hacerlo con lo que me quedo es, pues, conócete tú, ¿no? Conócete tú y también conoce que tus formas no son las únicas, hay otras formas de llegar o de hacer las cosas, ¿no? Alguna vez algún jefe yo le dije, oye, yo no lo voy a hacer así, y él me dijo, bueno, no lo hagas así, pero dame el resultado. Y dije, bueno, ya nos entendimos, ¿verdad? O sea, no lo voy a hacer exactamente como tú quieres, al final vamos a llegar al mismo punto, nada más con mi estilo, con mi forma, y no con el tuyo, que es diferente al mío, ¿no? Entonces creo que en ese momento nos entendimos y dijimos, creo que podemos trabajar juntos, nada más cada quien guardando su estilo, ¿no? Y eso es algo que pues se valora mucho de alguien con quien trabajas, ¿no? Porque se vuelve pues más constructivo en lugar de pues el que se impone porque es el jefe o el que se impone porque este es mi estilo y no hay otra forma de trabajar. ¿Cómo ves, Héctor? Sí, es que fíjate que esto que decía Caro al final es algo que a mí me apasiona mucho, pues investigar, aprender. En algún momento aprendí que por las personalidades y la forma en la que estructuras tu conexión con la realidad, pues desde muy chiquito estableces estrategias de supervivencia. Así lo dice Lise Bourbeau en el libro de las 5 heridas que comenta Caro. O sea, tú estableces a partir de lo que vives, pues digamos el cerebro de entrada biológico dice, ¿cómo lo hacemos aquí para sobrevivir, no? Y entonces vas generando como estas estrategias. Obviamente la estrategia pues ya te va diciendo, oye, pues decía Caro, si tienes esa herida de abandono, por ejemplo, pues entonces digamos que la estrategia es depender y esa es la máscara que utilizas y te mantiene ahí como siempre tratando de quedar bien, de estar atento, de qué necesitas y qué necesitas. Pero esa parte, pues llega un momento en el que hasta que hay un proceso de sufrimiento importante, es que cuestionas si realmente esa es la estrategia que hoy día a tus X años sigue estando vigente y puede ser utilizada para poder manejar, porque no es lo mismo el tema de la supervivencia que el tema de la funcionalidad. O sea,
Ya hizo su chamba, ese estilo, para que estés vivo y estés acá y que hayas salido de los retos a los que te has enfrentado. Pero el día de hoy la funcionalidad te exige otro tipo de cosas. No puedes ir por la vida siendo rojo y atorándote a medio mundo, porque en la entrada vas a perder chamba, vas a perder equipo, vas a perder familia, vas a perder gente significativa en tu vida. Y pues si vas así por la vida, eventualmente te espera la soledad, ¿no? Y así, yo creo que esa parte es bien interesante y es ahí donde digo yo, qué padre que nos trae Caro este tema, porque si el día de hoy ya te empezó a vibrar algo con lo que estamos diciendo, échale un vistazo a tu color, échale un vistazo a lo que tienes, a la contraparte, empieza a explorar cuáles son los mecanismos de compensación que puedes utilizar, cómo conectar con otro tipo de colores, porque pues a final de cuentas vas haciendo una estrategia ya no de supervivencia, sino de funcionalidad, ¿no? Entonces, explorando un poco por ahí, Caro, perdón por tanto choro, pero me apasiona mucho ese tema. A ver, una de las mayores fuentes hace ratito que estábamos hablando del estrés, pues efectivamente tiene que ver con los conflictos o las situaciones de no acuerdo con otras personas. Entonces ahí, cuando soy de determinado color, pues eventualmente puedo tener conflictos si no me autoconozco y no domino cuál puede ser mi interacción con un color que es contraparte, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo usar la teoría para poder mejorar la relación en lugar de estar chocando con medio mundo y pues, buscar esta funcionalidad como adulto, ¿no? Bien, si estoy entendiendo bien tu pregunta, ciertamente, para no chocar con el otro, necesitas saber cómo funciona ese color. Entonces hay como una estructura. ¿Qué sí hacer con ese color? ¿Qué no decirle ese color? Cómo sí hablarle a ese color? Por ejemplo, si estás hablando de una persona que es amarilla y tiene un jefe que es azul, el amarillo va a querer llegar directo y siempre va a querer abrazar y va a querer contacto. Y el azul va a decir, mantén tu distancia, no me abraces, ¿no? No me vengas con esto, ¿no? Entonces, el hecho de que el amarillo sepa que hasta temas de contacto físico, de palabras, de qué decir, que al azul le tienes que llegar y decir, oye, fíjate que te traigo una estrategia con la que nos vamos a ahorrar el 2.5% de tal tema, de 2.5 millones de pesos en tal cosa. Y el azul va a prender sus antenitas y va a decir, sí, dime. Dime más, claro. Exacto, porque le estás manejando un número. Si tú llegas y le dices, fíjate que estoy pensando hacer un proyecto y voy a meter a la gente y voy a hacer que haga y que sube y que baja, el azul te va a decir, no me interesa. Hasta para vender, ¿no? Justamente ahorita estamos trabajando con uno de los clientes, es justamente este proceso de venta de propiedades, ¿no? Bueno, pues justamente incluso hasta para vender necesitas saber cómo es. Entonces, el poder tener una evaluación y saber cómo piensas tú, qué a ti te gusta, cómo ves tú el mundo y saber cómo va a ver el mundo el que tienes en contraparte, cómo hablarle, qué decirle, qué pedirle y qué no hacer con esa persona, que prácticamente son las 4 cosas que te abarca como el análisis de este tipo de evaluaciones, es saber entonces cómo dirigirte a la persona y aprender. Como bien decía Juan hace rato, no como jefe voy a agarrar y a decir, pues me vale y las cosas son como yo quiero, ¿no? Sino que te va a decir, tráeme el resultado a tu forma y a tu modo. Eso es madurez emocional en el liderazgo. Tienes la madurez para entender que el mundo no es como tú lo ves y que él lo ve diferente y va a generar un resultado a su manera y a su forma. Punto. Y desde ahí tienes que empezar a confiar y a soltar y abrir esa vulnerabilidad también de saber que está en confianza, que lo va a lograr, etcétera. Pero eso siempre va a ser conociendo qué y cómo. Cómo si metes la pata y cómo no metes la pata, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, los rojos son como muy elevator speech, ¿no? O sea, una persona roja es concreto, directo y al grano, y fuga, y váyase, ¿no? Y así te lo dice, de hecho, la explicación, ¿no? Concreto, directo, encantador y váyase, ¿no? En cuestión de 2 minutos dime qué quieres. No me des de vueltas. Si me das de vueltas, te voy a mandar muy lejos, ¿no? Hay que saber cómo comunicarse. Entonces, hay incluso frases, ya cuando te metes más, por ejemplo, ya en procesos de mentoría donde la gente se mete más a investigar de su color y se le va enseñando qué tipo de frases, qué tipo de formas, cómo funciona, inclusive dependiendo del tipo de color, es si la persona muchas veces tiende a ser más visual o tiende a ser más auditivo, ¿vale?
Un amarillo tiende a ser más visual, necesita imaginarse las cosas, por supuesto. Un azul tiende a ser más auditivo. Escucha con calma y precisión lo que le estás diciendo, analiza la información. Hasta ese tipo de cosas se van trabajando con la persona para que entonces sepa qué hacer con su equipo. Y es un trabajo como muy personalizado. Claro que hay genéricos, por supuesto, porque dentro de los cursos que damos, enseñamos eso, pero muy en específico el ir desarrollando qué tipo de equipo tienes, qué tipo de personalidad tiene y cómo lo podemos trabajar de manera muy específica, muy individual. Entonces, así es como va funcionando. No sé si me desvié de tu pregunta, Héctor, pero si no, regrésame a la tierra. No, específicamente iba por ahí. Inclusive Evelyn por acá nos pone una notita, ¿no? Hablar el idioma del otro. Primero, conocer su lenguaje, porque si no, ¿cómo le puedes hablar en cierto idioma si eventualmente no conoces el lenguaje? Es como si quisieras Chino hablar. mandarín. Exacto, o sea, ni la estructura sabes, ni conoces, ni la intencionalidad, ni el tono. Pero ya cuando lo conoces, obviamente se mejora la comunicación, puedes obtener más adeptos y demás, porque pues hablar al otro en su idioma es clave. Fíjate, a mí me platicaba, me decía un compañero de trabajo, me decía, oye, ¿cómo le has hecho? O sea, a mí me ha costado mucho trabajo con los brasileños para tal y tal y tal actividad. Y yo lo que le decía es, pues, yo les hablo en portugués, no les hablo en español. Entonces, de entrada, una cosa interesante, pues el mexicano que conectaba con ellos decía, pues es lo mismo, güey, es el español y el portugués. Entonces yo les hablo en español y pues ahí nos damos a entender. Pero al final, hay algo implícito cuando a alguien le hablas en su idioma, porque entonces estás comunicando inconscientemente le interesa. Y al momento que le interesa se esfuerza y busca cercanía. Entonces ya podemos profundizar a otro nivel porque utilizamos palabras que a lo mejor no dominan. O sea, se empieza a abrir un universo interesante de posibilidades cuando tú puedes manejar el idioma que maneja el otro con un alto nivel de manejo, ¿no? Y que hablas de algo súper puntual, interés personal en el otro. Las relaciones de liderazgo, las relaciones humanas se basan en el interés personal, en lo que el otro necesita de ti, serle útil al otro y conocer al otro. Si sabes que su interés va por ahí, su forma va por ahí, no le vas a llegar con tu forma a que se quiera cuadrar a tu forma. Vas a llegar a interesarte por eso, por su forma, por su manera, por su cosa. Es aprender a leerlo, es ponerte del otro lado y ser empático, literal, ¿no? Como bien decía, ay, mi querida Evelyn, tiene ya mucho que no te veo, pero qué bueno que te conectaste, como dice Evelyn, es interesarte por su idioma. O sea, llegas a otro país, como bien lo dices, pues interésate por el idioma. Con que te esfuerces en hablarlo, la gente te pone atención. A mí me pasaba mucho eso en Alemania, me decían, no me hables en inglés, háblame en alemán. No importa si está mal, con que tú te esfuerces, yo con eso te voy a poner toda la atención y te voy a ayudar. Entonces era ese interesarte en lo que para ellos es importante, que es su idioma, que es tan valioso. Y entonces ellos empezaban a combinar ese lenguaje contigo y nos entendíamos. Dices, pues sí, ciertamente es ese foco en ellos, ¿no? En el interés personal, que yo creo que es uno de los principios básicos del liderazgo hoy en día, es interés en el otro, en su vida, en el mundo, en su lenguaje, en sus formas, dejando de lado mucho el egoísmo al que estamos hoy acostumbrados, de mí, me, yo, mi mundo y como yo lo quiero ver, ¿no? Y los demás que lo hagan como puedan. Entonces, bueno, desde ahí. Ay, mamachita. ¿Cómo ves, Juan? No, pues me da el preámbulo para otra duda que tengo, que ya lo hemos medio hablado acá, ¿no? Si yo tengo que hablar en el idioma del otro, ¿no? Quiere decir que tengo que ser más flexible, que me tengo que adaptar, ¿no? Y mi pregunta va en dos sentidos, Caro, que tiene que ver con, bueno, si yo ya soy verde, azul, rojo, amarillo, el color que sea, ¿ya siempre voy a ser así? ¿O es posible aprender a cambiar el color? Depende de la situación o de las personas con las que estoy trabajando. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Qué nos puedes compartir? Depende prácticamente de dos cosas. Ciertamente siempre vas a tener una esencia. Yo esencialmente siempre voy a ser amarilla. O sea, eso es una realidad. Pero vas aprendiendo a moverte en los demás y aprendiendo a desarrollar esa habilidad. Entonces,
uno aprende por dos. Una es las situaciones, las situaciones que te van poniendo la vida cuando tienes un trabajo y dices, híjole, aquí el amarillo no me va a servir, o me vuelvo más rojo o me van a comer. Y entonces empiezas a desarrollar esa habilidad. Y perdón, pero los golpes de la vida te hacen rojo, ¿no? O los golpes de la vida te hacen más azul. A mí los golpes me hicieron azul. Yo era cero orden, cero disciplina, cero estructura. El golpe me ha ido haciendo ser más azul. Entonces, algunos aprendemos a golpes, que esa es una forma, las situaciones te van cambiando, las pérdidas te van cambiando, que esa es una realidad. Cuando uno pierde algo, pierdes un trabajo, pierdes una familia, pierdes algo, te das cuenta que tu manera de ver el mundo y de ver la vida no está funcionando y tienes que cambiar. Entonces, por medio del dolor, por eso decía de los golpes, la persona empieza a cambiar y a interesarse por el otro lado para poder entenderlo, y claro que te puedes mover de color. Esa es una parte. Y la otra es por interés propio. Simple y sencillamente no necesitas vivir una situación difícil para decir, yo quiero, que mucha gente es así, se acerca, oye, yo quiero ser mejor y quiero mejorar con mi equipo y quiero desarrollar más cosas, pero soy así y me cuesta mucho trabajo. Entonces, por iniciativa propia, tú empiezas a aprender cómo hacerlo y cómo empezar a cambiar. ¿Cómo empezar a cambiar? Pues empiézate a buscar personas del color con el que necesitas aprender a lidiar. Es como, le pides a Dios paciencia, te manda pruebas de paciencia. Bueno, pues le pides a Dios ser más estructurado y más disciplinado. Pégatele a Juan, que lleva agenda, que es estructurado, que es lógico, y entonces empiezas a aprender, ¿no? Uno aprende cuando uno se pega. Yo aprendí mucho la estructura de Mark y de Manfred, ¿no? Trabajé con ellos muchísimos años y como buenos alemanes, traían una estructura muy azul y yo era 100% amarilla. Y entonces me pegué y aprendí a callar, a pensar antes de hablar, a llegar más que en tiempo y forma y a tener un plan de ejecución, un hilo conductor, ¿no? Pero es interés personal. Entonces aquí hay dos formas, ¿cuál quieres? Yo siempre sugiero que por propia voluntad, porque aprender a los golpes y a los traumas no está padre. Así aprendimos de chamacos, ¿no? Pero por ahí es pues la mejor forma. Sí se puede, y de hecho hay mucha gente que logra, y yo he visto casos bien interesantes de gente que es súper roja con azul y que ha logrado cambiar hacia el otro porque la empresa o la organización se lo pide, o porque quieren hacer un cambio para recuperar una relación, un trabajo, hacer un negocio o generar algo. Y los cambios, dices, órale, o sea, pasó de ser el reactivo a ser el que escucha, piensa antes de hablar, hace negociaciones y hace como los links de relaciones para que las cosas puedan funcionar. Y tú le preguntas, ¿y cómo lo lograste? Interés. Me pegué, interés en el otro y empezar a escuchar y callarme la boca. Me costó muchísimo trabajo. Claro, traen todo un proceso, ¿no? De por qué eran así, pero bueno, claro, eso es como más adicional, pero así es como la gente lo logra. Y hay mucha gente, que eso es un punto interesante, hay mucha gente arcoíris. Hay gente que hoy en día, ante tantas situaciones que vivimos hoy en el mundo, hay gente que tengo de 25, 25, 25, o sea, súper equilibrados. Y dicen, ¿y qué hago? No tengo personalidad. Y yo, no, cálmate. Esa es tu personalidad, ¿no? Esa flexibilidad es tu personalidad. Calma, le digo, calma. Eso está sensacional. Sabes estar en todos los rinconcitos. Sabes cómo reaccionar ante cualquier tipo de situación y te puedes mover. Le dije, y no es ser hipócrita de que cuando estoy aquí reacciono aquí, cuando estoy acá reacciono acá. No, es ser resiliente, flexible, te adaptas a la situación y generas, y eso está sensacional. Ese debería de ser el ideal, ¿no? Poder desarrollar todos en un mundo tan controversial como el que tenemos y tan caído como el que tenemos. Esa sería la solución para muchas cosas, porque sabríamos convivir con cualquier tipo de persona y en cualquier tipo de lugar. Sí, eso está muy padre. Hay un comentario ahí, ¿no? De Carmen que dice, es como ser un divergente, literal, ¿no? Sí. El que no haya leído esa obra, esa saga, que se la eche, porque sí, es como ser un divergente, literal. Totalmente, Carmen. Gracias por el comentario. ¿Cómo ves, Héctor? ¿Cómo vamos hasta acá? No, pues muy bien, buenas reflexiones. Creo que al final, si tenés una predominancia, como decía, o si tenemos una predominancia, como decía Caro, creo que el tema o la invitación que yo escucho es
pues cambia por interés o por curiosidad, más allá de que cambies por obligación o por alguna situación punitiva, ¿no? De dolor. Creo que esa parte es uno de los mensajes más importantes que yo retomo de lo que nos comentas, Caro, porque al final la vida eventualmente te acorrala y es de que cambias porque cambias, o de que o cambia, o si no cambias, pues vas a estar con un componente de sufrimiento, ¿no? Que la verdad está bien retador porque pues no es fácil de atender. Ahorita me ando leyendo un librito bien padre que se llama Conciencia de esta Alejandra Llamas, ¿no? Y justamente habla eso, Ale. Dice, oye, pues es que si no te das cuenta con cierto nivel de conciencia que tu interacción con los otros tiene una tendencia, pues entonces te vas a mantener ahí en piloto automático hasta que no haces una pausa y empiezas a reflexionar de, pues la clásica, ¿no? Oye, ¿por qué me busco tales personalidades como pareja? ¿Qué falta o qué está descompuesto y qué me mantiene ahí? Ah, pues mira, viene de acá, ¿no? De tal herida que fue una estrategia para poder sobrevivir en tal momento y entonces tienes esta tendencia a tal. Entonces, hasta que no entiendes eso, empiezas a poder trazar mapas diferentes. Pero creo que justo esto que dices, Caro, de por qué no generar alternativas para llegar al mismo destino o un destino más enriquecido o más flexible, pues en función de si hay tráfico o no hay tráfico, si no te importa pagar peaje para llegar más rápido o si no te importa de quedarte un buen rato en el tráfico, aunque, pero con la salvedad de que no vas a pagar una cuota. O sea, estoy hablando en términos de vehículo, pero así es la vida, o le metes un poco a tu desarrollo personal y por cierto, déjame, lo pongo de una vez, y buscas a Caro para que te asesore, ¿no? Y para que conozcas tu personalidad, para que sepas dónde estás, como que, por qué te pasa lo que te pasa y cómo hacerle para poder hacer ciertas modificaciones que te sean funcionales de acuerdo a los retos que tienes, pues obviamente empiezas a cortar brechas, empiezas a ver, pues yo te diría, Caro, entre 3 y 4x más rápido resultados, porque entonces ya vas con una estrategia definida, porque tienes como todas esas posibilidades. Entonces, creo que es muy enriquecedor el que puedas generar ese componente de divergencia. Mira, acá sigue compartiéndonos Carmen, tan importante que es ahora desarrollar la competencia de adaptabilidad. Justo eso, porque a final de cuentas, pues ahorita está el famoso entorno Bani, ¿no? Fragilidad, ambigüedad, pensamiento no lineal, en fin, hay una serie de elementos que te invitan o te empujan o te obligan a llegar a esos términos. Entonces, qué interesante entrarle por ahí y entender y ver qué estrategias se pueden construir. Hablando un poquito sobre este tema, Caro, de poder encontrar un takeaway que la gente se lleve algo esta noche. Si nuestros oyentes quisieran empezar el día de hoy a aplicar esto en su día a día, Caro, ¿cuál sería el primer paso? Algo sencillo que puedan ellos identificar o hacer alguna estrategia en conexión de su color con otros. ¿Qué le recomiendas a la gente como para profundizar y que empiecen a armar un plan para desarrollarse en aquellos retos que actualmente se están enfrentando en la vida? Pues mira, realmente creo que el primer paso siempre va a ser saber de qué color eres tú. Punto. O sea, necesitas saber cómo funcionas tú como primer paso. Yo creo que eso es como lo básico y lo fundamental. Nosotros traemos ahí dentro de lo que hacemos justamente una evaluación de colores, donde le damos la oportunidad a las personas de que identifiquen de qué color son y cuáles son como los básicos de su perfil. Y justo hoy platicando en la mañana con Gabriel, justo, el viernes sale a la luz o al mercado un nuevo proyecto que traemos ahí metido, que empieza justamente un proceso de desarrollo de mentoría a través del test. Es decir, lo que vamos a hacer es manejar un programa de mentoría donde vas a ir escudriñando todas este tipo de cosas, situaciones, de dónde viene, por qué viene, etcétera, para ir desarrollando habilidades a través de entrada del test de colores, que es como un regalo que vamos a lanzar en las plataformas para que las personas puedan tenerlo, puedan tener un resultado, porque pues, prácticamente te llega como un diagnóstico de en qué color estás o cuál es como tu color fuerte, por así decirlo, el predominante, y de ahí poder tener una sesión con nosotros en las que te vamos a explicar
cómo sacarle jugo a tu color. Y de ahí poder armar ya un plan y un programa de cómo y hacia dónde vas de manera individual tú. O sea, como tal tú, qué y cómo lo puedes generar para tener éxito en lo que tú estés, porque aparte todos somos diferentes, ¿no? Aparte no podemos decir, pues todos son como en casillitas y entonces todos son el mismo caso. No, de manera individual a través de los procesos de mentoring, lo que estamos buscando es darle a las personas la posibilidad de acceder a este tipo de información, a este tipo de contenido y de estrategias para empezarlo a desarrollar. Entonces, se lanza este viernes, justo lo único que hay que hacer es entrar ahí a un link que les vamos a pegar junto con el podcast que sale en estos días ya al público, por así decirlo, para que puedan entrar y ahí te llega tu correo, te va a llegar un test con la explicación, etcétera, los resultados, y ahí vas a tener la posibilidad de agendar una sesión para que puedas tener los resultados y puedas tener este diagnóstico y saber cuáles son los siguientes pasos, cómo funciona, qué es, y de ahí no nada más es tema de colores, de ahí le puedes sumar una gran cantidad de cosas, ¿no? Que tenemos, que si fortalezas, que si saboteadores, que cómo funciona, qué te está frenando, cuáles son tus obstáculos, es todo un proceso. Aquí el éxito es del que decide agarrar y hacer un proceso de autoconocimiento y trabajar consigo mismo, punto. O sea, yo he comprobado 1000 veces que por más conocimiento que tengamos y estrategias y lo que sea, si uno no trabaja de dentro para afuera, las cosas nunca van a funcionar. Y a lo que te estamos invitando en IQ Talent es justamente échate un brinco hacia adentro, conoce este proceso de ti a nivel personal y de ahí para adelante, cómo puedes encontrar la mejor estrategia para vivir en bienestar, con éxito, con certeza, con tranquilidad y hasta donde quieres ir, ¿no? Que sea algo que puedas tener tú en tus manos. Y lo único que tienes en tus manos y depende de ti es lo que traes acá. No hay otra. El mundo va a seguir girando. Eso nunca va a parar. Pero tú, ¿qué estás haciendo con lo tuyo? Entonces, la estrategia justo va hacia allá. Sale este viernes. Los invitamos a estar ahí pendientes. La vamos a estar publicando en redes justamente para que tengan la posibilidad de acceder a este test de manera... Es un regalo prácticamente lo que vamos a ir a hacer como primer paso para poder arrancar un programa de mentoría con nosotros. Esta sería la idea. Así es que la invitación está súper abierta y súper puesta. Buenísimo, Caro. No, espectacular. Creo que por ahí nos dejas un reto bien interesante para poder conectar. Qué padre que arrancamos el año contigo conversando este tema de personalidad en color, el secreto para el éxito y el bienestar, porque al final es un buen timing, ¿no? O sea, vamos arrancando el año, seguramente ya estás hasta la Mauser de todos los años comerte las 12 uvas y que te quedes a mitad del camino y te sabotees y un montón de cosas. Entonces, este es un muy buen momento para poder adueñarte de tu desarrollo e invertir tiempo en armar una estrategia que te saque de la carrera de la rata, dicen por ahí, ¿no? Bronca y bronca y bronca, mejor utilizar un medio más divergente que te permita conectar con soluciones alternativas, que el 2026 sea un año, 2026, perdón, sea un año en donde puedes jactarte de decir, oye, le di la vuelta a un challenge que traía porque me metí a profundizar en mi desarrollo personal, ¿no? Y cuando cambias tú, pues este rollo es de adentro hacia afuera. Como tú te veas por dentro, como te trates por dentro, como interactúes contigo por dentro, pues es que vas a dimensionar tu interacción con la realidad. Entonces, Caro, la verdad, bien contentos esta noche de poder conectar contigo, pero antes de pasar al resumen, Juan, ¿alguna reflexión, algún punto de vista con el que te gustaría cerrar? Fíjate que por acá ponía tanto Carmen como Evelyn, que nos están viendo y escuchando, pues cómo invertir tiempo y dinero en nuestro autoconocimiento es importante, ¿no? Entre más nos conozcamos nosotros, pues mejor podemos hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Ya sea en nuestra chamba, nuestro día a día, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, al final, hermanos y demás, padres, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una buena inversión y además lo que comentaba ya Carmen que habíamos dicho que es pues cómo somos cada vez más adaptables, ¿no? Cómo nos volvemos más adaptables y no es, pues aguántenme como soy porque así soy, así nací y a ver cómo le hacen porque yo aquí soy el que lleva ahora sí que la voz cantante, ¿no? Entonces, más bien cómo nos adaptamos se vuelve, yo creo que uno de los retos más importantes hacia adelante como líderes
ya sea en tu organización o en tu casa, ¿no? Entonces, eso se vuelve importante porque pues, al final uno tiene pareja, hijos, hermanos, hermanas, padres con quien convive, ¿no? O un equipo de trabajo con el que ya sea hasta tus peers o gente a la que le reportas o que te reporta, todos tenemos a alguien normalmente, en la que pues tenemos que adaptarnos y no solo es nuestra santa y única voluntad, porque si no, pues no nos va a ir tan bien como nos podría ir, ¿no? Entonces, eso es lo que yo diría, tomando el comentario, esos dos comentarios de Carmen y de Evelyn, es invirtámosle, conozcámonos y adaptémonos también, no porque soy así, pues ya soy azul o ya soy rojo, pues aguántense, ¿no? Si no es, bueno, ¿qué hago para poderlo hacer de una manera diferente, ¿no? Buenísimo, buenísimo, Juan. Pues nos vamos con esa reflexión a nuestro resumen. Venga, vamos con el resumen. Y bien, queridos amigos, arrancando el 2026 con nuestro episodio 231, Personalidad en Color, el secreto para el éxito y el bienestar. Tin, 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 tin. Temporada 18, bienvenidos a esta gran temporada, primera temporada del 2026. Y arrancamos justo con Caro, pues entendiendo un poquito este tema de la teoría del color. Nos decía Caro, bueno, pues es que esto ya tiene muchos años, desde el 460 antes de Cristo. Ya en su momento se empezaba a hablar sobre este tema de las personalidades, ¿no? Se hablaba de una personalidad colérica, sanguínea, flemática, melancólica, y no es hasta la época de Carl Jung en el que ya se empieza a contrastar pues estas primeras bases de personalidad para poder establecer pues una teoría más acertada, más acercada a temas de personalidad con ciertas métricas, con una estructura para poder identificar cuáles son las personalidades, de qué manera estructuran su experiencia estas personalidades y obviamente cómo funcionan, ¿no? Y entonces ahí, a partir de esto, pues empieza a haber estudios y empieza a haber metodología para poder evaluar estos comportamientos y eventualmente poder decirte, mira, tienes esta personalidad que te predomina y a lo mejor el resto de las personalidades sí también cuentas con ellas en esta proporción o en estas cantidades, ¿no? Y Carlos nos daba un ejemplo que me gustó mucho porque nos permite entender muy, muy fácil cómo funciona esto de las personalidades en color, ¿no? Dice, oye, pues en algún momento ponía yo un reel de vas en el carro, se te atraviesa alguien y ahí tienes la primera reacción de gritar y ponerte furioso y demás. Pues eso lo hace un colérico, ¿no? Lo hace un rojo. Pero si por otro lado te encuentras por ahí un melancólico, o un amarillo que de pronto dice, no, espérate, yo me orillé y me puse a llorar porque de plano perdí por completo la noción por el nivel de estrés en el que me encontré. Y efectivamente, la realidad es única y ahí está, pero se interpreta dependiendo de los filtros que uno tiene para poder interactuar con la realidad. Y nos decía Caro que ya hacia la época de Carl Jung se establece esta herramienta de Discovery Insights, que justamente trabaja 4 personalidades enfocadas en estos 4 colores, rojo, azul, amarillo y verde, pues para poder dar esta dimensión, poder entenderla y a partir de ahí establecer cómo es la estructura, qué características tiene, qué sí funciona, qué no funciona con ellos, etcétera, 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 ¿no? Y ha dicho, pero bueno, hay otras nomenclaturas, pero también hacen referencia a 4 personalidades, que si el guerrero, que si el búho, que si el tigre, en fin, o sea, como herramientas te puedes encontrar muchas, pero en particular la que nos platica Caro, ella ve más consistente y con cierto nivel de estructura y metodología es justamente esta teoría del color. Entonces, obviamente, cuando ya entiendes todo esto, pues te permite profundizar qué características tiene cada color y a partir del autoconocimiento empezar a entender con mayor profundidad cómo eres, por qué eres así, qué características tienes, con qué colores conectas más, con qué colores te va a costar un poco más de trabajo, pero sobre todo entendiendo la diversidad de color, pues te permite generar estrategias para poder sacar mayor provecho en esta digamos, nomenclatura que nos decía Caro, pues de conectada con el éxito, pero también conectada con el bienestar. Cuando ya conoces, puedes sacarle más provecho a las habilidades que tienes, conectas con tu propio color de manera más profunda y con cierto nivel de entendimiento y puedes conectar con otras personalidades. Puedes
de pronto diversificar los resultados a partir de que tienes gente con una combinación de colores que es pues digamos, conveniente para tu equipo de trabajo. No solamente jalas un estilo para trabajar, sino que eventualmente puedes generar esta diversidad que va a construir los resultados, pues a partir de que tienes una óptica diferente y divergente de cómo vincularte con la realidad con un equipo de trabajo diverso. Por ahí nos decía Caro, bueno, hay personalidades más explosivas como los rojos y los amarillos, que son más hacia la reacción, o hay más implosivas como los verdes y los azules, que son más de pensamiento, más de estructura, que tienen cierto nivel de reserva, que no son como tan sociables, y obviamente pues te generan una conexión más hacia adentro, ¿no? Un interiorismo, una forma de interiorizar, perdón, las cosas, que tiene un grado más amplio de complejidad, y pues obviamente eso es lo que te ayuda a entender un poco cómo interactúan estas personalidades con la realidad misma, ¿no? Pero al final de cuentas nos decía Caro, bueno, ni tragártelo ni explotarlo, ¿no? Al final de cuentas tienes que entender que tienes que desarrollar un equilibrio, un equilibrio. Por ahí veíamos opiniones de nuestras escuchas que nos decían, oye, sí, este tema de la adaptabilidad, esta parte de poder entender para que puedas conectar de diferentes formas con otras personas. Entonces, a ver, para empezar, hay ciertas situaciones que en algún momento de tu vida generaron algún trauma o generaron alguna presión específica que hicieron que tú tomaras un rasgo de personalidad, pues a manera de una estrategia de supervivencia. Pero conforme va pasando el tiempo, pues eventualmente tienes que empezar a generar, lo discutíamos, una forma más funcional de interactuar, ¿no? Entonces, para esto, y conociendo ya cada uno de los colores, pues puedes definir qué hacer para no chocar con el otro, o qué sí hacer para poder construir, qué no hacer para no generar conflicto, pero sí qué decir, porque eso te permite hablar en el idioma del otro, qué no decir para no generar un conflicto, y esto te ayuda a hacer una estrategia de combinación de comportamientos de manera muy conveniente y situacional para poder definir si llegas y das un gran abrazo o mejor de lejecitos porque el estilo no lo permite también. Una de las reflexiones importantes, decíamos, es el hablar el idioma del otro, pues te ayuda a ser más profundo, pero a ser más útil para el otro. Entonces, ese rasgo de utilidad, ese rasgo de poder ponerte al servicio del otro, eventualmente te ayuda a abrir las puertas, a generar más cercanía, a ser más exitoso en el vínculo con la persona de otro color que no necesariamente es igual al tuyo, ¿no? Entonces, decía Caro, si bien siempre vas a tener una esencia, pero a final de cuentas puedes moverte hacia otros colores. O lo puedes hacer a través de un porrazo que te da la vida y que tienes que hacerlo por alguna pérdida o de trabajo, de alguna relación o alguna situación complicada, o lo haces por interés propio a través de tu curiosidad, a través de que ya le viste el beneficio a esto de profundizar sobre la teoría del color y cada una de las personalidades y que puedes establecer estrategias que te permitan ser más exitoso a nivel personal, a nivel profesional, a todos los niveles en los que quieras profundizar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esto pues te mete en un terreno bien interesante, que es el interés genuino por el otro, porque en la medida en la que construyes así, este efecto de ser útil y de facilitar, pues obviamente te abre un montón de puertas en las interacciones. Al final, también, Caro nos decía, me he topado con casos en los que tengo pues un arcoíris, ¿no? Un muy equilibrado los cuatro componentes y que esto le permite a la persona ser como muy, muy flexible, ¿no? Entonces, ya para cerrar, Caro nos decía, ¿y cómo podemos, pues ya, digamos, operativizar esto, sacarle provecho, empezar a construir un destino, ¿no? Pues el primer paso, decía Caro, conoce tu propio color, profundiza, entiéndete, quiérete así como eres, ¿no? Ahora, ya que conoces este y otros colores, empieza a identificar cuáles son tus retos y empieza a estructurar en el tercer paso una estrategia que te permita mejorar aquellos retos personales utilizando pues estas herramientas de la personalidad y del color, ¿no? Acompáñate de expertos, porque al final ya, en el caso de Caro, que es una expertaza en esto, pues ella te puede orientar para poder sacarle más provecho a los resultados que tú puedes tener de tu test. Aduéñate de tus avances, porque ciertamente te va a requerir que generes una serie de comportamientos diferentes, que los interiorices, que te retes a hacer cambios importantes en la forma en la que interactúas. Y por último, pues celebra el éxito, ¿no? Disfruta el proceso de aprendizaje,
pero también disfruta el hecho de que hayas logrado dominar otros colores y que te permitan alcanzar, obviamente, una serie de retos y de éxitos que te has planteado para este 2026. Y aprovechamos, queridos amigos, con eso terminamos nuestro resumen. Pues aprovechamos para poder conectar con dos comentarios de nuestros escuchas y nuestros seguidores. Dice Carmen Saga, me encantó la sesión. Caro por compartir, y Héctor y Juan por generar este espacio de compartir con los demás el capital intelectual tan valioso en esta época con demasiada información. Muchas gracias a ti, Carmen, por seguirnos. Recuerda darle like y compartir también en tus redes sociales. Y Memo Méndez nos dice, excelente tema, como siempre los felicito por el programa. Muchas gracias, Memo. No se pierdan próximos episodios, que vienen cosas bien interesantes. Y bueno, aprovecho también para poder ponerles nuevamente el medio de contacto. Hagan una cita con Caro, conozcan más su color, conozcan más el potencial que esto tiene, que esta herramienta tiene para su vida. Y pues nada, agradecerles un montón pues que se hayan conectado esta noche. Antes de lanzar una nueva dinámica que traemos, Caro, Juan, ¿algún comentario adicional? No, nada más. Mi única invitación adicional es atrévete a saber de qué colores eres, cómo funciona el mundo y agárrate un buen arcoíris, pues, o sea, es lo más sencillo y lo mejor que puedes hacer para tu vida, tanto personal como profesional. Ese sería como mi único Nada tema. más agradecer a Caro, que la verdad es que hoy el tema estuvo muy bueno y al final nos va a ayudar a conocernos mejor, a poder ser más adaptables y al final ser mejores en lo que hacemos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Caro. Buenísimo, no, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Juan, tenemos una dinámica que vamos a arrancar contigo, Caro. Ya te tocó ser madrina de episodio y ahora madrina de dinámica. No sabes quién va a estar en nuestro próximo episodio, el próximo miércoles, pero nos gustaría que le dejes una pregunta para que esta persona conteste arrancando el episodio. Lo que tú le quieras preguntar, que ese va a ser una nueva dinámica que tenemos para esta nueva temporada. Y así cada invitado va a dejar una pregunta a contestar para arrancar el próximo episodio. ¿Qué pregunta tienes para nuestro próximo invitado? No sé quién vaya a ser el suertudo o la suertuda que se vaya a subir aquí al episodio, pero mi pregunta sería, ¿qué cosa aprendiste de chamaco que hoy en día ya no funciona y que no te está permitiendo pasar al siguiente nivel? No sé si me di a entender. Sí. Espérame. ¿Vale? Ahí analízale. ¿Qué cosa que dices? Esto hoy no me sirve y me está deteniendo aquí, me tiene como bien parado. Está buena la pregunta. A ver qué tal. También los que nos están escuchando, piénsenlo. No solo se lo dejemos a nuestro próximo invitado o invitada, sino también todos los que nos están escuchando, pues además de darle like y de compartirlo, piensen en esta muy interesante y profunda pregunta que nos hace Caro. Súper. A ver qué tal. Gran pregunta. Ya te vas a tener que conectar, Caro, para que veas cuál es la respuesta que nos da el próximo invitado o invitada. Y ya tendremos ahí un food for thought, dicen por ahí. Pues nada, queridos amigos, bienvenidos a esta 18ª temporada, 18ª temporada. Nos vemos en la siguiente. Les mandamos un fuerte abrazo. Feliz 2026 y que haya éxito. Hasta pronto. Hasta la próxima. ¿Y bien, qué vas a hacer por ti? Grow Together MX, desaprende y transfórmate. Recuerda seguirnos en redes sociales, darle like, compartirlo. Y nos vemos en la próxima.